Hola, yo soy Fernando García Padilla y voy a estar explicando el diseño de una red de polarización estabilizada por un emisor, teniendo los siguientes datos. ICQ se trata de la mitad o un medio de la IC de saturación. Y también tenemos BCQ, que se trata de un medio de BCC. Y los datos proporcionados que nos dan son BCC es igual a 20 voltios, corriente de saturación es 10 miliamperios, la beta es de 120 y la resistencia del colector es 4 veces la resistencia del emisor. Para la parte de los cálculos los dividimos en dos partes. La primera parte nos va a dar los valores de R y RC. Comenzamos primeramente con una condición en la cual nosotros decimos que IC es igual a IE. Esto se asume que porque no hay corriente para la base, por la base más bien. Entonces, pues aquí ya tendríamos dos valores. Un valor de IC, que es de 5 miliamperios, y el de IE, que es también de 5 miliamperios. Para esta primera parte tenemos una ecuación de BCC dada por la malla del colector. Esta malla lo que nos está diciendo es que BCC es la suma del producto de IC por RC más BCE más IE por RE. Si nos damos cuenta, estos dos términos de aquí son básicamente ley de Ohm que nos están dando el voltaje, lo cual pues se espera que suceda por medio de un análisis de malla. Después, como conocemos ya los valores de la corriente del colector, del emisor, BCE y BCC, podemos utilizar esta ecuación de aquí para nosotros poder obtener lo que es la resistencia del emisor. Sustituimos nuestros valores conocidos, que son 20 voltios, 5 miliamperios, 10 voltios y otros 5 miliamperios, para poder después factorizar y resolver algebraicamente. Aquí nos podemos dar cuenta que estamos sustituyendo RC por RE por la condición que nos habían proporcionado anteriormente. Después de de resolver, tenemos que la resistencia en el emisor es igual a 400 ohms. Y siguiendo nuevamente la condición, podemos obtener también RC a partir de nuestra RE por el medio de esta condición que nos dieron. Y nos estaría dando 1600 ohms o 1.6 kilo ohms. Para nuestra segunda parte, sabemos nosotros que el voltaje en la base es igual a VE más VBE. Y si lo vemos de otra forma y nuevamente por ley de Ohm, VE se transforma al producto de IE por RE más 0.7, asumiendo que el transistor es de silicio. Como conocemos el valor de la corriente y la resistencia del emisor, podemos obtener un voltaje de base. Este voltaje de base se da por la multiplicación de 5 miliamperios por 400 ohms más 0.7 voltios, y eso nos da un resultado de 2.7 voltios para nuestro voltaje de base. Para la corriente en la base usamos la siguiente fórmula, que nos dice que la corriente de base puede ser igual a la corriente en el colector sobre la beta. Este resultado de aquí, sustituyendo los valores, nos va a dar 0.041 miliamperios aproximadamente, que se transforma a 41.7 microamperios. Después necesitamos obtener una corriente denominada corriente 1 y 2, que va a estar pasando por precisamente estas dos resistencias a través de un divisor de voltaje para nuestro circuito. Se va a multiplicar por 10, ya que es una regla de diseño para poder mejorar la estabilidad de nuestro circuito. Entonces, nuestra corriente 1,2 es igual a 10 veces nuestra corriente de base, que ya la obtuvimos anteriormente, y nos da un resultado de 417 microamperios. Como ya tenemos una corriente definida para las resistencias 1 y 2, podemos calcular estas mismas resistencias por medio de ley de Ohm a través de los voltajes que están cerca de nuestras resistencias. Para R2 basta con el voltaje de la base, que es 2.7, y lo dividimos entre la corriente previamente calculada y nos da un resultado de 6.47 kilo ohms. Para R1 tenemos dos voltajes, los cuales son el voltaje de BCC y el voltaje de la base. Y nosotros estos, al restarlos y dividirlos entre 417 microamperios, nos va a dar un resultado de 41.48 kilo ohms.
Como podemos darnos cuenta, ya tenemos aquí nuestros cuatro resultados y necesitamos encontrar los valores comerciales cercanos. Investigando pude encontrar que los valores cercanos son los siguientes. Para el resistor del emisor 390 ohms, para la RC 1600 kilo ohms, digo 1600 ohms, para R2 son 6.49 kilo ohms y para R1 son 39 kilo ohms. Y vamos a verlo reflejado ahora en la simulación. Bueno, aquí estamos en la simulación del circuito armado a partir de Proteus. Podemos darnos cuenta de que ya tenemos cargadas en la resistencia los valores previamente calculados, como lo es de la de R1, R2, RC y RE. Además tenemos unos punteros azules que nos van a estar ayudando a medir el voltaje y corriente en los diferentes puntos, como lo es el emisor, el colector y la base. Por último tenemos este multímetro que nos va a estar dando el voltaje de VCE para también poder compararlo y contrastarlo con el que se nos otorgó. Nosotros al momento de correr la simulación podemos comenzar a darnos cuenta de que tenemos valores bastante similares a los calculados o proporcionados previamente. Para la parte de las corrientes que podemos comenzar, nos damos cuenta de que la corriente en el emisor y la corriente en el colector son extremadamente similares, de 0.0051 y de 0.0051 más otros decimales. Esto lo mencionamos porque, como se mencionó también anteriormente durante el análisis y los cálculos, se asumió que IC era igual a IE, asumiendo que no hay corriente en la base. Entonces, por esto mismo, estos dos serán iguales. También tenemos el voltaje de VCE y, como nos podemos dar cuenta, no es exactamente 10, como nos mencionaba en el problema, que el problema nos decía que BC era la mitad de nuestro BCC. Como nuestro BCC es 20, la mitad sería 10. Pero en este caso nos está dando 9.72. Esto se puede deber a varias razones. Entre estas está primeramente el redondeo de los datos. Nosotros pudimos haber redondeado datos para poder tener una, unos resultados más concisos o más rápidos, sin tantos decimales que estar teniendo que calcular o considerar. También la simulación utiliza características demasiado realistas, como lo pueden ser que el transistor tenga algún tipo de resistencia interna o que éste disminuya el voltaje. Además de pues, pérdidas de voltajes que puedan ocurrir en el espacio físico. Es por eso que terminamos teniendo un voltaje de 9.72, pero se considera dentro del 5% de error, lo cual se considera un valor correcto, al igual que el resto de valores.